Bhagavad Gita, la historia. Bhagavad Gita básicamente es un monólogo de Krishna con pequeñas intervenciones de Arjuna, el cual le hace preguntas escuetas. Se encuentra en el campo de batalla de Kurukshetra justo antes de que empiece la guerra. La lucha de los ejércitos es una metáfora para los no creyentes, para expresar la lucha interna del personaje y la humanidad, respondiendo al dilema moral y a la confusión que tiene Arjuna. Krishna le explica sus obligaciones como guerrero y príncipe y elabora diferentes filosofías con ejemplos y analogías. Esto ha supuesto que el Gita sea descrito a menudo como una guía concisa de la filosofía hindú, así como una guía práctica para la propia vida. Durante el discurso, Krishna revela su identidad como Ser Supremo o Bhagavan. Fundamentalmente, el Bhagavad Gita propone que la verdadera iluminación proviene del crecimiento más allá de la identificación de lo temporal del ego y el yo falso y el mundo efímero, de modo que uno se identifica con la verdad de la inmortalidad propia, el alma absoluta o Atma. A través de la separación sentido material del ego, el yogi, o seguidor de un camino particular del yoga, es capaz de superar su ilusoria mortalidad y su vinculación con el mundo material para entrar en el reino de lo supremo. Dentro del texto del Bhagavad Gita, Krishna se declara declara que el conocimiento del yoga que se encuentra en el libro fue enseñado a la humanidad desde el comienzo de la existencia. Bueno, después seguiremos explicando lo demás. Acá lo que yo quería recalcar, incluso incluí un poco lo del texto anterior, de que aquí es prácticamente Krishna quien está hablando constantemente y lo que hace Arjuna es hacer preguntas, esas preguntas que nos hacemos todos y se las hace en momentos puntuales. O sea, Krishna explica cosas y de repente a Arjuna le queda alguna duda, ¡pum!, y pregunta. Y Krishna va resolviendo todas sus preguntas, dice el dilema de Arjuna. Krishna va resolviendo todo ese tipo de conflictos porque son los conflictos que tenemos todos. Todos nos preguntamos cuando estamos en este mundo material, ¿qué hacemos acá? Hay múltiples respuestas, ¿no? Cada uno, de acuerdo a la crianza que ha obtenido, es el resultado de por qué está acá. En el colegio, cuando yo estaba en la primaria, ya cerca de la secundaria, nos enseñaron filosofía y el profesor nos hizo leer El Principito, que parecía como un cuentito para niños, y no tenía nada de para niños. Y entonces cuando leímos todo el libro, al final de todo, la conclusión fue de que la vida no tenía sentido. Para mí fue como un golpe muy fuerte porque no tenía idea de eso, de que la vida no tenía sentido. Entonces le digo, pero si la vida no tiene sentido, entonces ¿cuál es el sentido de la vida? Dice, el sentido de la vida lo tiene que encontrar cada uno. En realidad nosotros venimos aquí como si fuera un disco duro vacío y nosotros lo llenamos. Y de acuerdo con lo que llenamos es lo que más sale en nuestra computadora, ¿no? En esta. Entonces depende de lo que nosotros con lo que llenemos nosotros nuestra conciencia, es la respuesta que vamos a obtener y es la vida que vamos a llevar. Si querés llevar un tipo de vida material, la vas a obtener. Y si querés llevar una vida espiritual, la vas a obtener. Y también puedes tener el camino del medio, como decía Buda, que es ni muy religioso ni muy materialista. En el fondo es eso, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de llevar una vida más o menos equilibrada entre lo que es la vida material y la vida espiritual, porque estamos viviendo dentro del mundo material. Pero sin olvidar que somos almas espirituales, y entonces Krishna, esas son las respuestas que nos va dando. Cómo vivir en este mundo material de la mejor manera posible y sin sufrir, que es lo más importante de todo, porque como
para la mayoría de la gente le enseñan en los colegios y en todos lugares que la vida no tiene sentido y finalmente el sentido te lo da la televisión, entonces, que es tan triste, ¿no? Entonces mejor buscar un libro de conocimiento que te llene el alma y entonces tratar de vivir lo más feliz posible con todos esos argumentos filosóficos que nos dan realmente la felicidad. Bueno, mañana me continuamos porque es muy lindo esto. Esto es solamente el prólogo del Bhagavad Gita, pero vamos a entender qué es lo que es el Bhagavad Gita, su historia y el mensaje que deja. ¿Ya? Mañana la continuamos. Hare Krishna, Namaste.